Bueno, buenos días a los que han llegado hoy y voy a explicar nuestro caso. Ya hablé de ello en Toledo hace ya tiempo, comenté algo en Córdoba y hoy en Cáceres, Montánchez, los compañeros de la PIC han considerado interesante porque hemos avanzado en la recuperación del camino que iniciamos en el año 2017. Y yo titulo esto: todo empezó con el catálogo de caminos públicos del término de Cáceres. Parece absurdo que se ponga un catálogo de caminos que sirve para hacerse y apropiarse caminos que estaban siempre transitados, pero que no aparecen en el catálogo. Y aquí en España es muy de costumbre que lo que no es público es privado. Y también sabemos todos que lo privado también es dueño de lo público, lo usurpa y se hace propietario. ¿Por qué? Muchas veces porque quieren que no pase nadie. En sus fincas no quieren que pase nadie. Es el principal. Y luego el sentido de que aquí mando yo. En su territorio es suyo, es su privacidad, y ello no permite que la ciudadanía disponga de esa otra beneficio que la Constitución establece, como es el libre tránsito, el derecho al paisaje, a disfrutar del medio ambiente. No lo quieren y, por supuesto, ese fue el inicio. No aparecía en el catálogo de caminos públicos y entonces dos grandes propietarios, dos hacendados, pues dicen, pues te olvidas. Vale, pues para ponerme en situación de que por qué ese catálogo de caminos públicos, voy a hacer una breve, pequeña historia de cómo se gestiona el catálogo de caminos públicos de Cáceres. Todos sabemos que la primera ley de caminos y vías públicas de España la hace la Junta de Extremadura en el año 2001. Era una ley de vanguardia, porque era primera, que tenía en su exposición de motivos pues unos temas que son muy importantes, como son establecer el régimen jurídico privativo de los caminos y las vías públicas, la planificación, la financiación, los proyectos, la constitución, modificación, conservación, explotación y uso y defensa de los caminos públicos. En su exposición de motivos recogía todo eso. En su articulado luego pues avanza y recoge aspectos que bien he sabido que ya estaban recogidos en las leyes de bases del régimen local, incluso en normativas de propiedades de las administraciones, tanto a nivel general como a nivel locales. La ley establecía un plazo de 2 años, fue el 2001, establecía 2 años para elaborar la Junta de Extremadura un catálogo de toda Extremadura, de esos 40.000 kilómetros de camino. Y ese trabajo sería entregado a los ayuntamientos, y los ayuntamientos, para gestionar, es cierto, la ley establecía de que tenían que ser los ayuntamientos los titulares de los caminos por donde transita ese camino. Absurdo, luego diré algunos detalles porque esto es tan absurdo. Los ayuntamientos, algunos, estamos hablando de 2001, el 2002 cumplió la Junta de Extremadura y elaboró un catálogo, un inmenso trabajo, firmado por 3 ingenieros agrónomos y con la ayuda, imagino, de mucho dinero público, porque para llegar a tanto era necesario un gran trabajo de empresas privadas. Elaboró los catálogos y los puso a disposición de los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos, a poco tiempo, lo consideraron, lo asumieron, porque era un catálogo de la Junta de Extremadura, un catálogo, pero solo tenía validez, no tenía validez hasta que se fueran aprobados de su determinado espacio territorial de los ayuntamientos. Algunos ayuntamientos fueron rápidos, aquí te cojo, aquí te mato, lo aprobaron en sus plenos, por lo cual con
un procedimiento muy rápido, dentro de los 3 meses incluso, porque como estaba hecho, era abrir el expediente, asumirlo y aprobarlo y mandarlo al boletín oficial de la provincia y notificar a la Junta de Extremadura para que estuviera aprobado. Me parece que salió un dato ayer, lo dijo el compañero Santiago Márquez, me parece que son 87, solo hay 87 municipios de los 300 y pico que hay en Extremadura los que tienen aprobado su catálogo de caminos. ¿Qué sucede en Cáceres? Cáceres, el término mayor que existe en España, 1.700 kilómetros cuadrados, tenía otro color de gobierno, todo lo que venía de la Junta, pues nada, y máxime en la cuestión que afectaba tanto a los grandes propietarios y a mucha gente mediana. Ellos, nada, ni caso, ni como si no existiera nada. Cambió el gobierno municipal, pasó otro gobierno y asume esa obligación, que era la obligación de tener un catálogo, que lo dice la ley del 2001 y posteriormente la 6/2015 lo dice. Que en todo momento los municipios deben de disponer de un catálogo de caminos actualizado, lo dice así, en todo momento, a partir de cuando está la ley, ¿no? Y el ayuntamiento, nada, llega este gobierno, el cambio de gobierno y lo asume. Era en el año 2011. En el 2011 el gobierno que estaba en ese momento abre el procedimiento del catálogo de caminos públicos y tenía una filosofía, porque tuve la oportunidad de hablar con los que lo gestionaron. Dice, no, nosotros tenemos una filosofía. La filosofía, ¿cuál es? La Junta de Extremadura me da un catálogo de caminos públicos. Yo lo apruebo como está, como ha hecho la mayoría de los ayuntamientos, de los municipios. Dice, y luego, el que considere que no es eso, y siempre esa gente va a tener poderío suficiente económico. Eso eran 429, lo dijo Santiago también ayer en su exposición, 429 caminos y 1.700 kilómetros de longitud de esos caminos. Se hace una primera resolución en el 2011 y con todo esto, como se lo ha entregado a la Junta, posteriormente cambia ese gobierno, otro gobierno diferente de otro color, y dice, bueno, esto no es, y vamos a hacer una segunda resolución. En la segunda resolución pasan de esos 429 a 248 caminos. De esos 1.700 kilómetros, 901. Aquí tenemos una diferencia de unos 800, casi el doble, de kilómetros de camino que automáticamente, con el principio que dije anteriormente, lo que no es público es privado. Y automáticamente los propietarios, pues, si esto no está en el catálogo, pues nada, se cierra el punto. Nosotros, un camino que teníamos, que sin catálogo habíamos transitado por él, incluso luego ya posteriormente todas las investigaciones, todo esto, pues toda la gente, es un camino bien cierto, que está más cerca de Aliseda que de Cáceres. Estamos hablando de 25 kilómetros de la capital de Cáceres y a 3 o 4 kilómetros de la localidad de Aliseda. En Aliseda, todos los caminos públicos, incluso este camino que nosotros transitábamos, pasa por el término municipal de Aliseda y lo tenían considerado público, y en su catálogo de caminos, como había venido la Junta, llegaba al final de ese camino del término municipal de Aliseda, pues empezaba el término de Cáceres como una finca, la finca La Jabalina, y su propietario, que la había heredado hacía muy pocos años, pues era de su abuelo, y pasó a su nieto, no pasó por sus padres. Pues este hombre dice, además profesionalmente es arquitecto, dice, coño, si esto sé yo, esto lo que, si no está en el catálogo es mío. Coge y cierra. Esto era en agosto del
2017, el catálogo ya estaba en marcha, pero no estaba en la resolución definitiva. La resolución definitiva se hace en diciembre de 2017, pero este hombre tenía información directa. Sabía perfectamente que no estaba en el catálogo. Y no se había hecho exposición, porque ahora era en tremendo secreto, top secret del ayuntamiento. Incluso algunos pedimos poder acceder, pero nada, nunca estaba disponible los técnicos del SIC para informarnos del camino. Este hombre tiene conocimiento y cierra pues, Lucanda, claro, cerca de Aliseda, todo esto, toda la gente pasaba por allí, los que querían hacer uso de ello, pues duró el cierre, pues nada, porque duran las cosas en esto. A los 2 o 3 días, pumba, desapareció las cancelas, desaparecieron. Desaparecieron. Pero claro, este hombre dice, coño, estos se van a enterar. Coge y hace, por la parte de Aliseda, el término, pues una muralla, lo podéis ver en el vídeo del Lice con botas para calentar este ambiente, que lo puse. Hicieron un programa en defensa de los caminos públicos dedicado solo a nuestro camino. Y Manuel Fernández lo explica perfectamente en el programa. Una muralla, 2 torres, una cancela y una barra con pinchos superiores a esta altura. Cierra, pasa la barra, y luego está la almena y su cierre. Y por el lado de salida, que era el que son linderos con nuestras propiedades, pues como no voy a hacer esa muralla, pues meto la máquina. Hizo una zanja como de medio kilómetro, de 1,5 metros, cosas así. Ahí está la zanja. Aquí no pasa, por aquí no pasa. Claro que no pasa nadie. Y mientras desde la cancela hasta la zanja, pues 3 o 4 cancelas y todas candadas. Es más, tuvimos que pasar por una emergencia, nuestras propiedades se quedan aisladas por inundaciones del río Saló y solo teníamos ese acceso. Y pues, este hombre, pues, vimos que se quedaba aislado de gente, incluso yo en la otra parte, mi señora en la casa y otros vecinos, y tuvimos que pedir por la Guardia Civil que teníamos que pasar. Y también pues, con los medios de comunicación, con la Tele Extremadura. Aprovechábamos el viaje para que viniera también la televisión. La Guardia Civil le explicó a este hombre, dice, os dejo pasar, pero allá vosotros, luego voy a cerrar, no tenéis que regresar, eso es vuestro problema. Siempre él nos ha dicho que yo lo conozco personalmente, tenía relación con él, y siempre, coño, ¿qué hacemos nosotros? Eso es vuestro problema, eso no es problema mío. Coño, pero si va a ser tu problema, no, eso es vuestro problema. Y este hombre, con la finca, para abrirnos, pues parecía San Pedro, tenía una cadena con 6 o 7 llaves allí, iba abriendo, él no fue abriendo, pum, para poder pasar. Y luego cerrar, claro, el regreso de la televisión española, televisión Extremadura, pues, ¿qué hacemos ahora? Pues no queda otra, andando para allá, lloviendo a chuzo que llovía. Yo puedo acercar hasta lo que a la primera cancela, pasando por un todoterreno por una zona que conocía perfectamente la finca, ¿no? Y luego pasaron, efectivamente, la primera cancela, las cámaras de suya le saltaron automáticamente a llamar a la Guardia Civil, que estaban saltando. Por eso es muy efectiva la Guardia Civil, lo quiero decir. No sé si algunos ingleses, cuando llaman esto, fenomenal. Cuando le hemos llamado ahora, pues no aparece, o cuando le llamamos no aparece. Dicen, bueno, eso son de los de Aliseda, esos son los de Malpartida. No, hoy nos tocan los del Casar, o los de Arroyo, y no dan la cara. Bien, pues automáticamente este señor presentó denuncia contra las cámaras de la televisión y contra un propietario también que salía con ello. La denuncia no llegó a nada, se fue archivada,
Bien, voy a acelerar un poquito. Estamos en ese intente. Viene diciembre de 2017 y se aprueba en un pleno ordinario del ayuntamiento, se aprueba el catálogo. Ya efectivamente no aparecía este camino y con los 800 kilómetros anteriores. En ese pleno nosotros pues, empezamos pues, a hacer las reivindicaciones propias que se hacen, movilizarnos un poco de campo, un poco de los medios de comunicación, de periódicos, mandando notas y tal, y la presencia en ese pleno. Automáticamente en ese pleno el concejal en esos momentos pues, nos invitó a decir, pues nada, recurran al catálogo que acabamos de aprobar. Recurran el catálogo. Bueno, pues lo recurriremos. Ya nos movilizamos y la suerte que tuvimos que teníamos una comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios, lo primero que hicimos es dotar presupuestariamente para ir donde se resuelven los problemas, que es la justicia. Votamos económicamente, hicimos un presupuesto de 10.000 euros. Los 10.000 euros no eran descabellados. El procedimiento inicial costaba 3.600 y el recurso, pues, teníamos que prever todo, en 2.700. Un informe pericial que era básico, el despacho de abogados no llevaba el asunto, decía que a pecho descubierto no se podía ir, pero bueno, una empresa especializada de informe. Cogimos a uno bueno, por supuesto, pero también bueno en cobrar 1.400 euros. Y certificación en juzgado, 450. Procuradores, 400 euros el primer intento y 300 el siguiente. Total, los 10.000 euros me estaban descabellados. ¿Qué hicimos? Y con el asesoramiento jurídico, incluso de propietarios que son del ramo, si a lo mejor se le escucha. Sí, vale. Nos dijeron que el catálogo no lo recurrimos. ¿Por qué no lo recurrimos al catálogo? Primeramente porque nos podían zapatillar en el juzgado, porque era la tercera resolución y solo podía en esa tercera resolución recurrir los que habían presentado alegaciones. Eso era una de las posibilidades y con lo cual, nada, nos olvidamos del catálogo y vamos a lo que tenemos que solicitar una investigación. No aparece el camino en el catálogo, pues solicitamos una investigación del camino. La investigación del camino, presentamos el escrito del derecho, nos contempla la ley de base, nos contempla la ley, en ese caso ya estaba la 6/2015, pues la investigación. El ayuntamiento, al escrito, nada, de eso ni contestar, porque iban a contestar ellos, porque iban a contestar, hacer con una simple resolución que hubieran dicho, oiga, que no, pues nada. Al silencio administrativo. Se produjo el silencio administrativo y presentamos la demanda en el momento oportuno. Bien es cierto que para presentar la demanda presentamos previamente, pedimos los antecedentes del expediente. No nos presentaron ningún antecedente, no querían entregarnos, le tuvo que obligar el juez, le condenó incluso a una multa coercitiva de 150 euros y
y una reprimenda. Al mes y pico ya nos entregaron el expediente, y con el expediente en la mano, que era nada, 4 hojas, eran nuestras solicitudes, decían que no tenían más documentos. Presentamos la demanda. Nosotros la demanda la armamos la reforzamos con informe pericial nuestro, con informes solicitamos un informe a la Policía Municipal, con aportaciones de la cartografía que existía en ese momento, y luego pues una testifical. La testifical pues de 5 o 6 personas que conocían aquello perfectamente. Incluso un propietario que es pariente del que nos cortaba, un propietario que era tío del que nos cortaba, que tenía otra finca que no le dejaba pasar y era tan propio, había sido también de su padre, igual que de su abuelo. Pues entró en el juzgado número 1 de Cáceres. Hay 2 juzgados, pues actúan diferentemente, y quería hacer una observación en esto. Entró en el juzgado número 1 de Cáceres, perfecto, nos acompañó tanto Antonio como el Pulgarín, que vinieron para hacer actos allí de presencia en el juicio. Fue muy curioso, fue muy bonito, precioso. Nada, el ayuntamiento, nada, llevó a un técnico y a un municipal, me parece. Nosotros también llevamos a otros municipales que habían hecho un informe diciendo que aquello era público. Pero nada, el juez dictó sentencia diciendo de que, por supuesto, el ayuntamiento tiene que investigar. Dice, porque había datos suficientes, indicios suficientes, a pesar de lo que decían ellos, suficiente como para que se procediera a una investigación. El uno, la diferencia que luego con otra sentencia que entró en el 2, pues este hombre recogió perfectamente todo lo documental que teníamos, el informe nuestro, todo, hizo referencia a todos los testigos. Por respecto a los testigos, utilizó una palabra técnica de esto de los derechos. Defecaron todo a favor echaron todo lo que tenían todos los testigos a favor de que indicios que eran un camino público. Fue la sentencia y condenado a costa el ayuntamiento. En esto quiero decir, lo condenan a costa, pero a costa de lo que luego el secretario judicial, ya no son secretarios, son estos famosos abogados que están en huelga hace muy poco, pues no consideran de que era gasto por el procurador, no consideran que era gasto la presencia del perito, y ya ahí teníamos casi 1.000 euros y lo condenaron al resto. Eran 4.800 euros los que nos tenían que pagar. Nos pagaron cuando se hizo una ejecución de sentencia, no nos pagaron de buena fe. Tuvimos la suerte ahora lo digo. Bien, pues hace la investigación y el ayuntamiento, pues lo típico del ayuntamiento, para hacer ahora el catálogo, la aprobación del catálogo, porque el anterior se lo tiraron para atrás al ayuntamiento de Cáceres en particular, por haber superado los 3 meses de tramitación del expediente. Daros cuenta, 2011-2017, se habían pasado 3 meses, pero muchos 3 meses. Pues se lo tiraron para atrás y el ayuntamiento tuvo que desistir e iniciar un nuevo procedimiento. Ha iniciado un procedimiento también abreviado de 3 meses, también luego lo cuento también. Nos impuso para la investigación 2 años. Si a los 2 años no se había resuelto, pues decaía el expediente. El ayuntamiento, por la campana, empleó un año y 9 meses para hacer la resolución de ese expediente.
¿Cuál fue la resolución de ese expediente? Después de hacer nosotros todas las propuestas que aportamos en el expediente, alegaciones, pedimos propuestas de la Guardia Civil, de la Patrulla Verde, del Catastro, y era obligado de que en ese momento se pidiera asesoramiento a la Junta de Extremadura. La jefe de sección de Caminos Públicos de Cáceres elaboró un informe bestial, que estuvo en disposición del ayuntamiento a los 3 o 4 meses de iniciar el expediente. Es bestial, está a vuestra disposición, lo puedo pasar a quien quiera o a través de... yo le dije a la técnica, digo, esto no es un informe, esto es prácticamente una tesina. Esta mujer que no ha podido venir a la jornada, Pilar Muñoz Urquio, un informe que todos los indicios era un camino público. Pero no es porque lo diga ella, sino porque los documentos históricos así lo decían. Y que consta en toda la documentación histórica en el Instituto Geográfico. Con todo este informe, con todas las alegaciones, con todo, se mantenía lo que habían dicho en el minuto 1 del expediente, que el camino no era público. Concluye el expediente, pues el camino no es público. Hace el informe el secretario, lo pasa al Pleno y el Pleno en su totalidad, por totalidad son de esos, dentro de los plenos estudios, son esos del principio, dan cuenta y esto, y 25 puntos. Todo se aprueba porque tiene dictamen de los técnicos favorables. Ellos aprueban de que no es público. Claro, ahí está nuestro segundo arma, nuestra segunda arma, que es recurrir la decisión del acuerdo plenario. El acuerdo plenario fue del 30 de julio, fue en el 19, en diciembre del 19, quiero recordar, me parece. Sobre el 21 acuerdan de que transcurrieron 2 años después del tiempo que se dio, diciendo de que no era público. Ese acuerdo lo recurrimos otra vez, empezamos la petición de expediente, que también tardaron y nos dieron, faltaba porque se le había estropeado el ordenador, al juzgado, en este caso fue el juzgado también, y al ayuntamiento no podían transmitir la documentación un montón de meses con requerimientos de para arriba abajo, y ya con todo el expediente en marcha, pues se presentó la demanda. Este procedimiento entra en el juzgado número 2 de lo contencioso de Cáceres. Y aquí el juez, este señor, me dijeron que era muy conocedor del tema de los caminos, había crecido en Mérida y tenía... Este señor, le da igual lo que diga la gente. No recogió ni una declaración de los testigos, ni nada. Recogió exclusivamente los documentos históricos y los informes de los técnicos. El juez fue contundente. Lo dicen los técnicos, lo dicen los documentos históricos, caminos públicos. Lo refuerza, dice eso y lo refuerza el catastro, lo refuerza el informe de la Guardia Civil, lo refuerza el informe de la Patrulla Verde. Contundentemente, camino público. Llega la sentencia, el Ayuntamiento de Cáceres no la recurre, aunque me dijeron que los técnicos proponían recurrir. ¿Se imaginan ustedes, imagináis, de que un juez le diga al ayuntamiento o a un propietario, esto es suyo, y que la administración lo recurriera? Se lo dije a lo de la corporación, digo, vaya a ser el todo rey de España, porque lo que se va a saber está en el máximo rincón
un juez declara de que el camino es de vuestra propiedad, un bien vuestro, y lo vais a recurrir. Bueno, pues anteriormente había 2 sentencias para sacar 2 caminos en la zona de Albuquerque, y de la primera, y eso era para sacarlo, y no lo recurrieron. Digo, y ahora, que os reconoce la propiedad, lo vais a recurrir, vosotros veréis, vaya a ser un caso, como todos los casos de muchos que tiene el Ayuntamiento de Cáceres. Bien, no lo dijeron al final que no lo recurría, la sentencia fue firme, ya sabéis, tienen 2 meses las administraciones públicas para cumplir la sentencia administrativa, han transcurrido los 2 meses y la sentencia firme. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Pues el Ayuntamiento ha dicho, bueno, pues ya aprovecho y os meto el camino en el catálogo que se está tramitando. Bien, dije ayer que estaba en exposición pública, me puntualizó una compañera que había concluido el mes pasado, el 20 y tanto del mes pasado, que era el plazo que tenían para alegaciones, y hoy viene en el periódico que lo he puesto en el grupo de la PIC, viene una noticia del diario Hoy de Extremadura, de aquí de Cáceres, que dice que el Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado una alegación de un propietario de un marqués de esos que tienen muchos apellidos y algunos son ingleses, un conflicto o algo así, pues que pedía de que su camino, de un camino que pasa por su finca, que se lo declarara de propiedad. El Ayuntamiento le ha dicho que no, porque era el camino que va al pantano del Guayloba, donde se suministra de agua Cáceres, y cuando se hizo ese pantano se hizo público el camino, pero por previo pago, me imagino yo. Si no, decía que era una servidumbre. Y viene también una información sobre 2 alegaciones mías presentadas, porque el camino de Marra, que nos preocupa, la ficha de incluirlo en la ficha del camino, después de ser estudiado por todos los sitios, haberlo visto por todos sitios, ponen que tenía 1 kilómetro 870 metros. Evidentemente, los mapas y eso, pues, imposible, ¿cómo va a tener? Digo, bueno, otra vez empezamos, porque los propietarios van a alegar que el camino solo llega hasta aquí, que tiene 1 kilómetro 800. Presenté una alegación, se me ha estimado, viene en el periódico, lo anuncia, lo dice, se la ha estimado, aquí que no cesa con nosotros. Se la ha estimado parcialmente. ¿Por qué? Porque presentaba otra diciendo que la anchura del camino que no figuraba y que por tanto tenía que aparecer la anchura para no tener problemas. Pues nada, eso no se me estima, porque dice, me imagino, que como el camino tiene varios trayectos, de que uno lo consideran carretero y el otro de herradura, pues dice, bueno, pues no lo ponemos, eso va a servir de conflicto, lo sé perfectamente. Y también me alegra porque los 2 propietarios que la tienen cortado han presentado alegaciones. Me imagino que las alegaciones que han presentado es para decir que el camino sigue siendo suyo, pero después de la sentencia, me imagino, claro, no me queda otra al Ayuntamiento. Y después de todo esto, el camino hoy está cerrado. Puse una noticia que la habían abierto, pero claro, se la habían abierto, como sabe algunas veces estas cosas, ¿no? Eso, y estaban todas las cárceles abiertas, y pasé, digo, coño, ya han abierto. Pasé por allí, hice una foto, lo puse, al día siguiente compraron unas cadenas antiviolencia y unos candados de éxito, tremendo, y otra vez cerrado. Estamos en esta situación, el camino declarado público, sentencia firme y el camino cortado. ¿Qué hemos iniciado? Hemos iniciado una cuestión, y se lo he advertido a los de la corporación.
estamos presentando cada semana o 10 días una denuncia del corte. ¿Para qué estamos presentando una denuncia? Porque cuando tengamos acumulado un número suficiente la vamos a llevar a la Fiscalía y vamos a ir contra la indignación del ayuntamiento, el funcionario o la autoridad que no está asumiendo su responsabilidad, que es mantener el camino abierto. Sé perfectamente que si entra en la Fiscalía va a abrir procedimientos. Estamos hablando de un delito penal que está muy poco penado, pero es un delito. Si abre la Fiscalía el procedimiento, pues seguramente se resuelva